Muchas gracias, señor presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, me han convocado con carácter extraordinario para una única cuestión. Esto es, que les aclare el cumplimiento de todas las obligaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2006, que regula la Corporación de Radiotelevisión Española, la Ley 19/2013 de Transparencia y la Ley 3/15 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. ¿Consideran ustedes que no di las suficientes explicaciones al respecto en mi última comparecencia celebrada el pasado 30 de octubre de 2010? En primer lugar, quiero dirigirme personalmente al diputado del Grupo Popular por Zaragoza, excelentísimo señor don Ramón Moreno Bustos. Señor Moreno, en mi anterior comparecencia no respeté el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios, realizando dos manifestaciones respecto a su persona que lamento. Quiero darle al respecto una explicación, que no una justificación. Reaccioné de esa manera porque entendí que se estaba atacando a una persona muy querida para mí. Espero que pueda entenderlo, así como todos los votantes aragoneses a los que representa en esta comisión y que merecen todos mis respetos. Por ello, le pido disculpas. Gracias, señor presidente. Señora Mateo, el obstinado y enigmático empeño en no dar explicaciones públicas sobre su sociedad patrimonial nos ha llevado de nuevo a esta comparecencia parlamentaria. La segunda que celebramos monográficamente para haberle dado la oportunidad, con amplitud de tiempo, de despejar las dudas y sospechas, desmentir las presuntas irregularidades que le atañen y de resolver definitivamente una situación que, créame, es una situación indeseable para todos, aunque para usted a veces no lo parece. Habíamos solicitado esta comparecencia desde el Grupo Parlamentario Popular amparados en la necesidad de superar el oscurantismo, la opacidad y el desprecio de sus respuestas anteriores. Amparados en la legitimidad y el derecho que nos asiste como parlamentarios para conocer la verdad, y la hemos solicitado también con el deseo sincero de que usted la aprovechara para no tener que insistir ni volver nunca más sobre este asunto. Tengo que decirle, señora Mateo, que después de escucharla, ahora mismo, ya le digo que no será la última vez que hablemos de este asunto. Hemos solicitado, por cierto, la comparecencia del director de la Oficina de Conflictos de Intereses de la Función Pública para hablar de su caso. Hemos solicitado también su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática. Hemos pedido informes y documentos que acrediten su compatibilidad y su idoneidad para ser administradora única de Radiotelevisión Española. Y estamos recabando también la opinión del Gobierno, de sus correligionarios, sobre el cumplimiento de sus obligaciones públicas. En definitiva, vamos a emplear todos los instrumentos democráticos de control parlamentario que estén a nuestro alcance para que se arroje luz ante tanta tiniebla y sin la necesidad de insultar a nadie. Su frivolidad y su displicencia, señora Mateo, con la que afrontó o despachó más bien la comparecencia anterior, muy semejantes a veces a algunas de las expresiones que hemos querido entender esta mañana, nos hace ser muy poco optimistas sobre el resultado de esta iniciativa. Pero con todo y con eso, queremos mantener, aunque solo sea un hilo de esperanza, en que esta insostenible actitud no pueda ser tan pertinaz ni pueda ser eterna. El pasado 30 de octubre hice en mi intervención un, creo, oportuno recordatorio de las normas vigentes, cotejando las obligaciones legales que tiene aparejado su alto cargo en Radiotelevisión Española con la situación respecto a una sociedad patrimonial de la que usted es apoderada y su hijo, el señor Ponte Mateo, don Germán, es administrador único. Creo sinceramente que expusimos ese día todos los interrogantes que se deben despejar y todos, sin excepción, quedaron sin respuesta, como hoy mismo ha ocurrido en su intervención de menos de 5 minutos. Pasaré por alto el delirante y disparatado vaivén de sus manifestaciones sobre si es o no apoderada de la sociedad, sobre cuándo se había enterado de que lo era y sobre la enloquecida y surrealista versión sobre la circunstancia profesional que le llevó a cambiar el objeto de la misma. Pasaré también por alto que su primera reacción a nuestras preguntas fuera la de no contestarnos. Hace usted tanta gala de altanería y falso arrebato que la desfachatez ha dejado de sorprendernos. En todo caso, el diario de sesiones acompañará a partir de ahora su biografía para hacerle el perfil más ajustado y preciso. Pero no puedo pasar por alto que su segunda reacción fuera directamente la de insultarme.
En ningún momento yo le había faltado al respeto ni la había insultado. Si a usted le molesta tanto que nombre a su hijo, algo que por cierto también hizo la portavoz de Podemos sin que usted se escandalizara, no lo nombre usted administrador único de una sociedad que contrata o se relaciona con Radio Televisión Española. Así se evitaría usted cualquier referencia filial. No es mi problema, señora Mateo, es el suyo. Creo que todos los que siguieron aquella comparecencia y aquel comportamiento por su parte se han hecho una idea fiel, mucho más fiel de la que yo pudiera describirles, de cuál es su penosa manera de asumir el deber y la obligación democrática de dar explicaciones. Y lo que es peor, la imagen que ha descubierto la sociedad española de usted, que no solo no dice la verdad, ni en su currículum, sino que se asemeja más a la actitud del señor Rufián en esta Cámara. Señorías, la señora Mateo hablaba el pasado día 30 de octubre de embotellamiento del que había sufrido en el tráfico de Madrid para llegar a esta comisión. Y ese es exactamente el punto en el que, metafóricamente hablando, se encuentra este caso. Un embotellamiento de circunstancias adversas y una falta absoluta de decisión para salir airosa del atasco. No malgaste más, como ha hecho otra vez hoy, la ocasión de aclarar su embrollo, señora Mateo. Ya nos conocemos su admiración indisimulada por el Gobierno del doctor Sánchez, pero no copie también al Gobierno en esto, desatando su ira contra los elementos, contra los medios de comunicación, contra nuestro grupo parlamentario o contra la opinión pública por querer conocer la verdad. Tenemos todo el derecho a saberla y, a través nuestra, a conocerla todos los ciudadanos. Es muy sencillo, señora Mateo. Conteste a estas preguntas que son muy concretas. ¿Es usted apoderada o no de una sociedad patrimonial junto a su hijo, el señor Ponte Mateo, don Germán? En caso afirmativo, ¿considera que puede ser a la vez administradora única de Radio Televisión Española? ¿Tiene usted o no dedicación exclusiva como administradora única de Radio Televisión Española, independientemente de que usted acaba de decir que no quiere decir que no le dedique todo el tiempo del mundo a la presidencia o a la administración de la Radio Televisión Pública en España? ¿Hay alguna incompatibilidad o no entre el objeto de su sociedad y la actividad de Radio Televisión Española? Ya sabemos que su hijo Germán Ponte Mateo, administrador de la sociedad que comparten, Yambú SL, ha trabajado para Radio Televisión Española, como él mismo reconoce en su página web, en al menos 16 programas. ¿Reconoce usted algún vínculo familiar entre su sociedad y Radio Televisión Española? ¿Ha realizado durante este tiempo, tras conocer que tenía una sociedad instrumental, alguna declaración complementaria a Hacienda o la han requerido para ello con respecto a su empresa Yambú SL? ¿Comunicó usted o no al presidente del Gobierno que tenía una sociedad patrimonial junto a su hijo, el señor Ponte Mateo, que podría colisionar con Radio Televisión Española? Son preguntas sencillas, como ve, que solo admiten respuestas igualmente sencillas, precisas y sinceras. Hágase un favor, señora Mateo, contéstelas en voz alta y después piense un momento en las consecuencias de sus respuestas o piense en las consecuencias de no contestarlas. Las grandes declaraciones de principios, la adversidad sobrevenida, la desdicha provocada, la conjura astral para derrocarle, el complot larvado contra su persona y toda la parafernalia enfática con la que envuelve sus desplantes y exabruptos, se desvanecen si no responde con contundencia y sinceridad a las cuestiones concretas que le planteamos. Va usted a remolque de la situación, va usted arrastrada por las embarazosas circunstancias que le recordamos otra vez. Son solo suyas, no se las hemos buscado ni creado nosotros. Salga de este trance despejando con rotundidad las dudas o admitiendo honrosamente que hasta aquí ha llegado. No vuelva a recurrir a la descalificación y al insulto para tapar su lío u otras cosas. Le quiero aclarar, para que nadie se confunda, que esta no es una cuestión de divergencia política ni ideológica. Podríamos ponerle también en ese terreno nuestras propias y severas objeciones, pero aquí de lo que se trata es del cumplimiento estricto de las leyes, del respeto a la opinión pública, de la ejemplaridad y la probidad empañadas, y no de una diferencia de criterios políticos o de un intercambio de juicios interpretativos, y lo lamentable es que se lo tengamos que recordar. Si usted no distingue la esfera privada de la pública ni la colisión que en su caso se produce entre una y otra, está en un aprieto mucho mayor del que pensábamos. Si hoy no resuelve usted el enredo en el que está metida, no tendrá la menor autoridad moral ni ética para dirigir Radio Televisión Española ni un minuto más. Pero a usted no la dejan dimitir, señora Mateo. Como no le dejan dimitir al ministro Duque, a la ministra Celaá, ni al ministro Borrell, ni a la ministra Delgado, ni al ministro Planas, ni a la ministra Calviño, ni a la secretaria de Estado para el Deporte, porque la lista alcanzaría proporciones inauditas y escandalosas. Porque este Gobierno se cae a trozos, pero sobrevive con el parche
que le ponen sus socios de la moción de censura, aunque les escupan, y sobrevive gracias a la sala de estar en la que se ha convertido Radio Televisión Española y que se la ha proporcionado usted. A usted le han puesto al frente de Radio Televisión Española para que aguante carros y sociedades patrimoniales, para hacer una purga o 200 purgas, pero sobre todo para que facilite la campaña electoral del PSOE y de sus socios, que le tiran cada día de las sisas de los informativos hasta convertirlos en piezas deformadas e intragables. Lo que tampoco ha resuelto hoy, señora Mateo, es su acreditada indisposición a someterse voluntariamente a la opinión pública y al control democrático del Parlamento. Usted desprecia al Parlamento tachándolo de teatrillo. Y dice además, alegre y responsablemente, que a los grupos políticos nos importa un bledo Radio Televisión Española. Y nosotros pensamos que usted debería actualizarse a la democracia del año 2018. Usted debería mostrar un poco más de respeto por los ciudadanos y por los que los representamos y dejar a un lado ese desdén majestático con que nos obsequia en cada intervención. Usted aclarará con Hacienda sus problemas cuando corresponda. Lo hará con la Oficina de Conflictos sobre sus irregularidades o dudas cuanto antes. Pero usted no puede adoptar una posición de adalid de nada que sea ejemplar como responsable público, porque usted no ha entendido nada de sus obligaciones públicas cuando le han nombrado para dirigir Radio Televisión Española. Usted ha practicado, y acabo, señor presidente, usted ha practicado y avalado una revancha laboral implacable y grosera en los servicios informativos de Radio Televisión Española, sin saber nada de los que cesaba, sin dudar un instante del ruidoso y falso señuelo que se había creado preparando su llegada. Usted está reñida con la verdad, no hay nada más que ver sus últimos casos de currículum. A usted solo le vale el criterio de sus consejeros que le están llevando a usted, y lo que es mucho peor, a Radio Televisión Española al abismo, y ejemplos tenemos todos los días. Pues sepa que usted ha provocado un destrozo inmenso en Radio Televisión Española. Por eso no olvide decirles a sus modernos, progresistas y prestigiosos colaboradores que le han hecho un flaco favor poniéndole de escudo y de coartada para llevar a cabo únicamente sus represalias y revanchas políticas. Es una pena, señora Mateo, que se desperdicie esta etapa en Radio Televisión Española con un bagaje tan controvertido, tan polémico y tan dañino para el futuro y la viabilidad de Radio Televisión Española. Es una pena, señor Mateo, acabo, que su vulnerabilidad afecte de manera tan grave al crédito de Radio Televisión Española. Ahora puede volver a reírse de esta comisión y aplaudir si quiere, como hizo en su última comparecencia, pero verdad solo hay una y esa la deja usted siempre, siempre en evidencia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Moreno. A continuación toma la palabra. Entrando en el fondo del asunto, debo decirle a usted, a su grupo parlamentario y en especial a los votantes del Partido Popular que considero que he cumplido con las obligaciones que me competen como administradora única en base a lo siguiente. Tal y como consta en el diario de sesiones de las Cortes Generales del pasado 30 de octubre de 2018, consideran que he incurrido en 3 tipos de irregularidades. Una, infracciones de tipo fiscal por ser cotitular y apoderada de una sociedad patrimonial denominada Yambú S.L. 2. Estar incursa en causa de incompatibilidad para el ejercicio de mi cargo al tener dicha sociedad como objeto servicios de representación de medios de comunicación, actividades de alquiler, actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, publicidad y estudios. Y 3, tener conflicto de intereses para el ejercicio de mis funciones como administradora única. En primer lugar, respecto a las supuestas infracciones fiscales, quiero reiterar, dado que al parecer no fui lo suficientemente clara, lo dicho en mi pasada comparecencia. En febrero de 1993 constituí una sociedad patrimonial de la que soy copartícipe y cuya actividad principal ha sido el arrendamiento de inmuebles. La actividad mercantil de este tipo de sociedades es privada, solo sujeta al cumplimiento de las leyes que la regulan. En mi caso, seguí las indicaciones de mi asesor fiscal y considero que he actuado con arreglo a derecho. Señor Moreno Bustos, usted es diplomado en Derecho Tributario y asesor fiscal, por lo que sabe que cuando una persona lega en una materia tan compleja como la fiscal solicita asesoramiento, sigue las instrucciones del asesor en el que ha depositado toda su confianza. No obstante, soy perfectamente consciente
que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por lo que si considera que he cometido, y vuelvo a repetir, como hice anteriormente, alguna irregularidad, le invito a que interponga las acciones legales que considere oportunas. En cualquier caso, quiero reiterar con rotundidad que los ciudadanos nos relacionamos con la Administración mediante actos reglados y esta sociedad durante sus 25 años de vida no ha tenido ninguna notificación en cuanto a la liquidación de los distintos impuestos de lo que es sujeto pasivo. Asimismo, se han depositado las cuentas anuales de todos los ejercicios en el registro mercantil, información de carácter público a la que tienen ustedes acceso. Como información adicional, desde mi anterior comparecencia, quiero manifestar que ya he iniciado los trámites de disolución de la sociedad. En segundo y en tercer lugar, sobre mi supuesta incompatibilidad y/o conflicto de intereses por ser copartícipe de la sociedad, tanto el artículo 15 de la Ley 17/2006 de la Corporación como el 26.2.b primero de la Ley de Transparencia y el 13 de la Ley del Ejercicio de Alto Cargo de la Administración del Estado concretan mis obligaciones como administradora provisional única en la materia que nos ocupa. Dichas obligaciones se concretan en la dedicación exclusiva y en la sujeción al régimen de incompatibilidades de altos cargos al que luego me referiré. Sobre la dedicación exclusiva, puedo asegurarles, sin ningún atisbo de duda, que desde el 30 del 7 del 18, en que tomé posesión de mi cargo, he puesto todo mi tiempo, empeño, energía y voluntad en realizar de la mejor forma posible la tarea que me fue encomendada por las Cortes que ustedes representan en esta Comisión Mixta de Control Parlamentario. Finalmente, y en cuanto a la existencia de un conflicto de intereses, por ser copartícipe de la sociedad patrimonial, he realizado, de acuerdo con lo establecido en las normas citadas, una consulta a la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Dicha consulta concluye que la participación que a día de hoy ostento en la sociedad patrimonial no supone una situación de incompatibilidad o conflicto de intereses que vulnere ningún precepto de las leyes citadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, gracias a todos por sus palabras. En primer lugar, como ya he tratado de explicar con escaso éxito durante mi primera intervención, considero que mi situación de copartícipe en el capital de una sociedad patrimonial no implica que mi conducta sea contraria a las obligaciones impuestas en la Ley de la Corporación, la Ley de Transparencia y la de ejercicio de los altos cargos de la Administración del Estado. Vuelvo a repetir, si no están de acuerdo, por favor, señores del Partido Popular, ejerzan las acciones que consideren oportunas. Quiero decirles que se han presentado las complementarias correspondientes a los últimos 4 años por si hubiera algún problema. O sea, es por tener la seguridad de que no hay ningún problema con Hacienda. En segundo lugar, ya que mis explicaciones no han sido lo suficientemente claras, les adjunto una copia para cada grupo parlamentario de la resolución emitida por la Oficina de Conflictos de Intereses a la que hacía referencia en mi anterior intervención. Espero que sirva para aclarar definitivamente la cuestión. Señor presidente, aquí tiene las copias para cada uno de los grupos. Y les hago un resumen del dictamen final, porque es un poco largo, que dice así. En tal caso, dado que la empresa en la que usted tiene participación accionarial no contrata en modo alguno ni con la propia corporación ni con las administraciones públicas, le informo que no vulnera ningún precepto de la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal y del 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado. No sé si hay alguna réplica o algo, señoría, en este momento. Muchas gracias, señora Mateo. A continuación. Gracias, señor presidente. No tengo todavía claro a quién hemos pedido la comparecencia, si a la señora Mateo o al resto de grupos parlamentarios, porque parece que han venido a responder por la señora Mateo, ya que la señora Mateo no responde y prácticamente, vista la réplica, pues seguimos en la misma tradición. Para eso están el resto de grupos parlamentarios, sobre todo los que apoyaron al doctor Sánchez, para venir aquí a sacarle las castañas del fuego.
Hablaban algunos, no sé si ya responder a la señora Mateo, responder a los grupos parlamentarios, por eso lo digo, porque hemos hablado de pedir disculpas. Mire usted, y yo se lo digo a los grupos parlamentarios, en mi última intervención en la pasada comisión, pedí la palabra al finalizar la comisión para que la señora Mateo retirara los insultos que había hecho hacia mi persona, y ella se negó a hacerlos en ese momento. Resulta que un mes después pedimos disculpas y aquí no ha pasado nada. Yo, mire, tengo una formación, pues bueno, cristiana, y yo admito las disculpas de todo el mundo. Lo que pasa es que admito las de corazón, no las de quedar bien ante la opinión pública, que es la sensación que yo he tenido aquí esta mañana. Por decir alguna cosa más sobre lo que estamos escuchando esta mañana, y a la señora Vera le agradezco que con ese ánimo cariñoso que sabe que tenemos entre ella y yo, pues decirle que, bueno, pues que hacer de abogada defensora de la señora Mateos está francamente bien. Y aunque se dirija a mí, pues yo he venido a preguntar a la administradora única y que me responda la administradora única, aunque con poco éxito, visto el panorama, aunque eso sí, ahora nos cae a última hora y, bueno, cuando podría haberlo hecho, incluso haberlo hecho llegar a esta Cámara con tiempo suficiente para haber leído pues lo que dice el Ministerio de Política y Territorial y la Función Pública, la Secretaría de Estado de la Función Pública, la Oficina de Conflictos de Intereses. Pues algo nos habríamos evitado de lo de hoy, si hubiera llegado por lo menos este documento con tiempo, y no estaríamos hablando de muchas o de algunas cosas de las que hemos oído esta mañana. Pero la verdad es que esta mañana hemos oído más bien pocas cosas, ¿no? Más bien pocas novedades. Yo ya le adelanto que vamos a seguir, porque este no es un tema que quede muerto, y que simplemente lo único que nos dice usted en este documento, según lo que nos acaba de leer, es que usted, pues bueno, cumple con alguno de los requisitos, pero por eso hemos pedido desde el Grupo Parlamentario Popular muchos más datos de los que ahí se reflejan. Yo le digo, señora Mateo, que bueno, pues que usted sigue en ese ánimo de no contar absolutamente nada, de cuanto menos decir, cuanto menos intervenir, pues mucho mejor. Yo lo que siempre me hago es la misma pregunta. Usted decía que hay millones de españoles que tienen sociedades patrimoniales como la suya, seguramente, ¿no? Y bueno, pues, pero la verdad es que ¿cuántos millones de esos españoles son administradores únicos de Radio y Televisión Española, como usted, o trabajan o tienen hijos que han trabajado con Radio y Televisión Española? En fin, pues resulta que posiblemente los hay pocos. Es cierto que de nuevo, entre el esclarecimiento y la ocultación, usted siempre tiende, y simplemente con sus pocas palabras, por decirlo de una manera, ha optado, pues eso, por lo segundo, por ocultar cuanto más mejor. Es extraordinaria, la verdad, su capacidad para llamarse andana absolutamente de todo, y lo estamos comprobando, deambular, y ni siquiera vagar. Eso es, ya alguno podría decir que no ha respondido, o podríamos decir no ha respondido. Es que no responda, es que ni siquiera da explicaciones. Usted viene aquí a comparecer, y le sigo diciendo lo mismo que le dije la última vez. Usted no entiende lo que es el Parlamento. Usted viene aquí a dar explicaciones, y usted no da explicaciones. Con salir del paso, llevárselas a final de mes y ya está, y pasar un mal rato, pues en eso ya lo tenemos todo. Señora Mateo, esa es la realidad, esa es la realidad. Usted no puede venir aquí en 5 minutos despachar una comparecencia, en 2 minutos hacer una réplica, y aquí paz y después gloria. Así esas cosas no se resuelven, porque bueno, pues luego nos veremos como ocurrió en la comisión pasada, en la del 30 de octubre, con esa mesura y seriedad que le caracteriza en esta comisión de control. Dijo: ahora tendré una llamada de Hacienda y habrá unos cuantos inspectores investigándose esa sociedad a ver si está mal. Dijo: pueden ustedes mandar a la Guardia Civil para que me lleven detenida. Y en otro momento glorioso llegó a decirme: máteme, por favor. Fíjese usted hasta qué extremos hemos llegado, ¿no? Comprenderá que con este nivel de debate, pues la verdad es que no merece la pena seguir intentando conseguir algún tipo de información. Usted decía: ustedes y yo tenemos la obligación de cumplir un servicio público, nos dijo el 30 de octubre. La verdad que, señor Mateo, lo estamos, por lo menos desde el Grupo Parlamentario, le aseguro que lo estamos haciendo, pero usted no ha empezado siquiera. Así que si quiere recuperar, bajo nuestro criterio, algo de la dignidad que como profesional pudo tener alguna vez, lo que debería es coger sus cosas y volver al lugar donde jamás debió salir. Si no, el tiempo, estoy seguro que le pondrá a usted
en su lugar y con el título, Moreno. este sí, ya acabo, digo con el título, este sí aprobado y para el currículum de la peor responsable que jamás tuvo la radio y la televisión pública en España, llevándonos a las peores cuotas que nunca se habían visto. Solo le digo, señor Mateo, felicidades, siga hasta que destroce todo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. A continuación. Señor representante de Ciudadanos, luego hablaré de alguna de las cosas que usted me ha dicho aquí, porque no están dentro de las preguntas, pero quiero contestarle. Soy perfectamente consciente de la obligación que tengo, como administradora provisional única, de comparecer ante ustedes para darles las explicaciones que me pidan sobre mi gestión en el cargo. La Constitución española, la Ley de la Corporación, el mandato marco, las resoluciones de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado regulando estas comparecencias, los reglamentos del Senado y del Congreso o las propias convenciones parlamentarias así lo establecen, pero sobre todo el sentido común. Ya decía Romagnoli que el derecho, como casi todo en la vida, es esencialmente sentido común. Ustedes me eligieron y ante ustedes vengo, porque sin control del poder no puede haber democracia. No tengo formación en ciencias políticas, no soy licenciada en ciencias políticas, ni nunca he dicho que lo fuera, ni soy una avezada parlamentaria curtida en estas cámaras. Me gustaría desenvolverme en esta comisión con la soltura que lo hacen ustedes, pero yo no me he dedicado a la política, aunque es una actividad que, como miembro de una sociedad democrática, merece todo mi interés y todo mi respeto. Dijo usted, señor Moreno, en mi anterior comparecencia, y así está registrado en el diario de sesiones, y leo literalmente, que mi problema se llama opacidad, desprecio al control parlamentario de su gestión y de mi gestión y falta absoluta de transparencia. También, y abro comillas, que a la luz de lo que sabemos, la administradora única de Radio Televisión Española no es una persona capacitada, con experiencia en la materia, transparente y que sea capaz de desarrollar con la integridad y eficacia necesarias las tareas que le encomienda el decretazo del Gobierno. También me ha llamado usted hoy frívola y displecente. Ya me gustaría ser frívola, señor Moreno. Pues bien, me van a permitir una vez más. Voy a repetir que acepté el mandato de administradora provisional única como un acto de responsabilidad hacia una empresa pública, la Corporación Radio Televisión Española, en la que trabajé durante 29 años. Señorías, ese sentido de responsabilidad me permite garantizarles en esta tribuna que desde mi puesto actual defiendo y seguiré defendiendo una radiotelevisión pública de consenso. Lo haré con mayor o menor acierto, pero les aseguro que estoy poniendo en ello todo mi empeño y que seguiré haciéndolo hasta que ustedes lo decidan. Así que, si les parece, dejemos de hablar de mí y vayamos a lo que realmente interesa, el funcionamiento de esta apasionante institución pública que represento. Muchas gracias, señora Mateo. Hacemos un receso de 5 minutos. Señoría, preferiría que me hicieran la pregunta. Está efectuada, la tienes aquí. Pero preferiría que me la hicieran en voz alta. O sea, es que me parece un poco absurdo que no me haga la pregunta y que diga que la... Es que está en el orden del día. ¿Se pueden? Entonces sí, es vale. Es una Bien, entonces, parte de la liturgia parlamentaria. Leeré yo la pregunta si no le importa, señoría, porque es que es un poco absurdo. Bien, ¿cuántos contratos? Bueno, quiero señorías, por favor. Quiero que lo oigan los demás parlamentarios y senadores que hay aquí en la sala. O sea, no digo absurdo porque ellos no saben qué me está preguntando. Señora Mateo. Señora Mateo, el orden del día consta, sus señorías tienen el orden del día, saben las preguntas que se les realizan y es una práctica habitual dar por hecha la pregunta cuando consta en el guión de la comisión. Por favor, responda a la pregunta. Muy bien, perdón, señor presidente. Bien. Gracias, señoría. Como se me pregunta por los contratos que se han realizado y cuántos de esos contratos se han realizado en los programas informativos, pues voy a responder. Y antes le quiero decir, señoría, que esa plataforma que usted ha nombrado es una plataforma anónima.
que no da la cara y en ningún momento sabemos quiénes las componen. Bien, me gustaría explicar que adaptar las plantillas a los objetivos para prestar servicios más eficientes ha sido y es un deseo histórico de Radio Televisión Española. Yo, por supuesto, no renuncio a ese objetivo, aunque una tarea de tal magnitud no puede abordarse desde la provisionalidad. De ahí que, como se ha venido haciendo, hayamos cubierto las bajas para no perjudicar los servicios con contratos de interinos y contratos en prácticas. Ya saben ustedes que Radio Televisión Española tiene prohibida la contratación indefinida. Nuestra condición de empresa pública nos obliga a estar sujetos a presupuestos, normas y cupos de personal restrictivos. Ello, junto a la aplicación de un convenio colectivo de hondas raíces, viene condicionando los movimientos de personal que realiza la corporación. Saben que solo podemos hacer las contrataciones temporales que por cupo nos permite Hacienda y, por supuesto, la legislación laboral. Dicho lo anterior, paso a comentarle en datos el volumen de contrataciones de personal que se ha llevado a cabo desde mi toma de posesión el pasado 30 de julio. En los últimos 4 meses se han hecho 188 contrataciones. 82 de esos contratos han sido de corta duración para cubrir bajas por enfermedad, permisos de maternidad y algunas de prácticas. 34 de ellos, a fecha de hoy, ya se han extinguido. 24 de esos contratos realizados en este periodo son personas que ya habían sido contratadas por la anterior dirección y que se les ha repescado. Y respecto a cuántos se han hecho en informativos, la cifra total son 36, repartidos de la siguiente forma: 24 para televisión, 7 para Radio Nacional y 5 para centros territoriales. El resultado final de todos estos movimientos de altas y teniendo en cuenta las bajas que se han producido es que a 31 de octubre la plantilla se ha incrementado en 17 personas con contrato temporal respecto a la plantilla existente en el mes de junio. Muchas gracias, señora Mateo. Tiene la palabra para